Muy buenos días, amigas, amigos y estudiantes del Técnico Vocacional del Sur. Eh, para la clase de torno, evidentemente es una clase práctica, es decir, la clase de torno consiste en fabricar piezas de diversas formas con diversos materiales, hacer rectificados, hacer conicidad, hacer ajustes, hacer incluso rectificaciones. Es evidente que es una clase meramente práctica. Sin embargo, hay temas, varios temas teóricos. Acuérdese, la parte teórica va de la mano de la parte práctica. No es lo mismo que seamos torneros empíricos que seamos mecánicos industriales, un bachiller, o más aún un ingeniero mecánico, un ingeniero industrial o agroindustrial. Entonces, este tema está contemplado en la currícula de mecánica industrial. Por tal razón es necesario que lo miremos, es obligatorio también. Definir estos tres términos muy importantes: velocidad de corte, RPM y avance en el torno. En el curso de módulo de torno 1, esto se tuvo que haber visto, yo supongo que sí se miró. Entonces en este momento prácticamente va a ser un repaso para afianzar sus conocimientos. Acuérdese las partes del torno, partes principales en este caso: cabezal fijo, nosotros lo conocemos como mandril; mecanismo de avance, en esta parte es donde está ubicada las palancas de cambio de las RPM; carro portaherramientas, acuérdese, tenemos tres movimientos en este punto: movimiento longitudinal, transversal y en ángulo o diagonal; cabezal móvil, nosotros la conocemos también como contrapunta; y bancada, que es todo este elemento sólido y fijo en el cual se mueven la herramienta de corte y se mueven otros accesorios del torno. Muy bien, según la definición de nuestro libro, que es el libro de operación de máquinas y herramientas de Carl Oswald, nos dice la definición que la velocidad de corte es la velocidad con la cual un punto de la circunferencia de la pieza de trabajo pasa por la herramienta de corte en un minuto. Tenemos que diferenciar entre RPM y velocidad de corte. RPM, sus iniciales son revoluciones por minuto. En este caso, la velocidad de corte es una velocidad. Para que se hagan una idea, una velocidad, por ejemplo, cuando usted va en su moto o va en un carro, usted toma una velocidad cuando avanza. Entonces, esa velocidad se da en kilómetros por hora o en milla por hora. Entonces, en este caso, la velocidad de corte es la velocidad con la cual un punto en la circunferencia de la pieza, imagínense que sea este punto, pasa por la herramienta de corte en un minuto. La unidad de medida, ¿cuáles son? Pie sobre minuto y metros sobre minuto. ¿De qué va? ¿En qué se va a basar? Bueno, si trabaja en pulgadas va a usar P sobre minuto, si trabajamos en milímetros va a utilizar metros sobre minuto. Esta tabla es bastante fundamental e importante. ¿Por qué razón? ¿Qué factores influyen o en qué nos basamos nosotros para ubicar una RPM en el mandril? Por decir algo, usted tiene una pieza, la monta en el mandril, la centra, la sujeta fuertemente y usted dice, bueno, ¿a qué RPM voy a ubicar yo para poder trabajar en esta pieza? ¿Qué factores intervienen? Lo primero es el tipo de material con el que se va a trabajar. No es lo mismo trabajar con un aluminio que trabajar con un acero de herramientas o acero de máquina. Entonces ese es un factor. Otro factor es
la operación que se va a realizar, si va a ser un acabado o si va a ser un desbaste o si va a ser un roscado. Son tres tipos de operaciones diferentes. Entonces, basándonos en esos dos factores, nosotros podemos calcular las RPM, teniendo el tipo de material, teniendo la operación que se va a hacer y teniendo el diámetro de la pieza de trabajo. Entonces, en esta tabla nosotros tenemos 5 tipos de materiales: acero de máquina, acero de herramienta, hierro fundido, bronce y aluminio. Y tenemos 3 operaciones que se hacen en el torno: desbaste, acabado y roscado. Y tenemos las unidades: pie sobre minuto, metro sobre minuto en cada una de las 3 operaciones. Muy bien. Ahora, el avance, nos dice la definición de avance, es la distancia que avanza la herramienta de corte a lo largo de la pieza. El avance nosotros por lo general lo hacemos manualmente. Cuando estamos haciendo un desbaste o un cilindrado, nosotros lo hacemos manualmente con la manivela del movimiento longitudinal, si estamos haciendo un cilindrado. Entonces nosotros lo hacemos con esta manivela de manera manual, pero si nosotros tenemos un torno de buena calidad y que le funcione el automático, nosotros podemos trabajarlo automático. Entonces es ahí donde nosotros ubicamos un avance. Ubicamos un avance utilizando el mecanismo de palanca, ¿no? Utilizando el mecanismo de palanca. De esa manera aplicamos nosotros o ubicamos, acoplamos la palanca de tal manera que vamos a trabajar con automático y con un avance. Muy bien. Tabla de avance para torno. Esta tabla es similar a la anterior. Tiene los mismos 5 materiales: acero de máquina, acero de herramienta, hierro fundido y bronce, de las cuales nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos dígitos dependiendo de lo que estemos realizando. Por ejemplo, si estuviésemos dando un acabado en una pieza de bronce, nos ubicaríamos nosotros en estas 2 cifras si estuviesen pulgadas, 3 milésimas, de 3 milésimas a 10 milésimas. Y si estuviésemos en milímetros sería de 7 centésimas a 25. Entonces nosotros buscaríamos en el torno y ubicaríamos esta cantidad. El avance es una distancia, la distancia que hay, que se mueve la herramienta de corte. Son distancias muy pequeñas, lógicamente. Tiempo de maquinado. Hay una fórmula muy importante con la cual nosotros podemos calcular el tiempo que una persona puede fabricar una pieza. Ahora bien, en mi opinión, esta fórmula no es del todo precisa. ¿Por qué razón? Porque esta fórmula no considera muchos factores externos. Por ejemplo, que la pieza se me afloje. No considera tampoco de que la herramienta de corte se desafile. Entonces todo eso influye en el tiempo, ¿no? En el tiempo en el que uno se va a estar para fabricar una pieza. Sin embargo, es una fórmula que es necesario saberla, conocerla. Muy bien. ¿Cómo calculamos nosotros las RPM? Ya dijimos, tenemos que considerar el tipo de material, tenemos que considerar la operación que se va a hacer y el diámetro. Sin embargo, hay una fórmula con la cual nosotros podemos definirlo de manera numérica, es decir, con un número. ¿Cuántas RPM? 200, 100, 500, 1000, 1500. ¿Cuánto es? Hay una fórmula que nos define eso. Si estamos trabajando en pulgadas, la fórmula es RPM va a ser igual a la velocidad de corte por 4 entre D. Y si estamos trabajando en milímetros, va a ser velocidad de corte por 320 entre D. Veamos un ejemplo. Hay un ejemplo acá que, por cierto, no son ejercicios muy complicados, ¿no? Sin embargo, es necesario que nosotros, como bachilleres mecánicos industriales,
tenemos que saber esto. No podemos dejarlo a un lado o dejar de conocerlo. Aquí hay un ejemplo, observen. Calcular las revoluciones por minuto o sobre minuto requeridas para el torneado de acabado de una pieza de acero de máquina de 45 milímetros de diámetro. La velocidad de corte del acero de máquina es 30 metros sobre minuto. Muy bien, lo primero que tenemos que establecer son los datos, ¿no? Primero nos dicen que es un torneado de acabado. Ese es el tipo de operación. Vamos a hacer un acabado final, un pulido. Más adelante nos definen el diámetro de la pieza, 45 milímetros. Desde que nos dan el sistema de medida milímetros, nosotros tenemos que ubicar cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar. Si la que nos dice BC por 320 o la que nos dice BC por 4. De esas dos, nosotros tenemos que seleccionar una basándonos en el sistema de medida, milímetro o pulgada. Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el tipo de material, es un acero de máquina. Ahora bien, este elemento del acero de máquina, ¿para qué nos sirve? Eso nos sirve para seleccionar la velocidad de corte. Por ejemplo, si es un acero de máquina, nosotros lo ubicamos aquí en la tabla, nos vamos a acabado, es decir, nos vamos a la columna donde está acabado. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que es un torneado de acabado el que se va a hacer. Y nos vamos a la columna donde está metros sobre minuto. Si fuese pulgadas, nos ubicaríamos en pies sobre minuto. Entonces, en este caso, el número 30 es el que tenemos que seleccionar. ¿Por qué? Porque es un acero de máquina, es un torneado de acabado y la unidad de medida es el milímetro. Por esa razón es 30. Si nos pidieran un roscado, utilizaríamos el número 11. Ahora, si nos pidieran un roscado en un material de bronce, sería número 8. Entonces, depende del tipo de material y depende de la operación que se va a realizar. Nosotros ubicamos la velocidad de corte. Muy bien, entonces, volviendo al ejercicio. Escribimos la fórmula RPM igual a BC por 320 entre D. Sustituimos los valores. BC ya lo definimos que era 30 según la tabla. 320 es una constante de la fórmula y 45, que es el diámetro de la pieza. Resolvemos eso con la calculadora, nos da 213. Ahora, ¿qué hay que hacer con este 213? Este 213 es el que nosotros vamos a ubicar en el torno. Ese 213 nosotros lo ubicamos en el torno. ¿En dónde? En las palancas de cambios de RPM. Si nuestro torno no tiene el 213, que lo más seguro es que no lo va a tener, ubicaríamos una RPM cercana. Podría ser 210, 220, 230, porque no nos va a aparecer 213. Entonces, de esa manera nosotros calculamos las RPM. Si fuese una pieza de otro diámetro, nos daría otro resultado. Si fuese una pieza de aluminio, nos daría otro resultado y así. Lo que pasa es que uno eso lo hace, es decir, cuando uno selecciona las RPM, uno lo hace basándose en la experiencia que uno tiene. Por decir algo, usted si va a trabajar en un roscado, usted por experiencia sabe que va a ser unas RPM bajas, 45, 90, 100, dependiendo de la habilidad suya. De igual manera, si va a trabajar usted con un material excesivamente duro, usted ya sabe que no puede trabajar con RPM altas. Sin embargo, para eso es esta fórmula. Lo que pasa es que se hace muy poco. No quiere decir que no sea importante saberse. Ahora, muy bien, con respecto al tiempo requerido, la fórmula es longitud de corte entre avance por RPM. El avance, nosotros ¿de dónde vamos a sacar el avance? Según el ejercicio. Veamos el ejercicio. Por acá debe estar el ejercicio. Mire, el ejercicio dice: calcule el tiempo requerido para hacer un corte de acabado con un avance de 0.010 milímetros en una pieza de acero de máquina de 250 milímetros
por una longitud de, una 250 milímetros de longitud y 30 milímetros de diámetro. Entonces nosotros sacamos los datos, ¿miren? Longitud 250, diámetro 30. ¿Qué operación es? Acabado. ¿Qué tipo de material es? Acero de máquina, y el avance ya lo definen. 0.010. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar nosotros es las RPM. ¿Cuál es la fórmula? BC por 320 entre D. ¿Por qué 320? Porque estamos trabajando en milímetros. Si los datos estuviesen dados en pulgadas, trabajaríamos con 4. Entonces, sustituimos los valores, 30 por 320 entre 30, que es 30 es el diámetro. Eso nos da RPM igual 320. Entonces, con ese valor de RPM igual 320, nosotros lo sustituimos aquí, en esta fórmula. Nos quedaría 250 entre 0.010 por RPM, que es 320. Hacemos esta operación de división y de multiplicación y eso nos da 7.8 minutos. En teoría, usted para hacer este proceso tendría que estarse 8 minutos, pero no se consideran muchas cosas, como les dije anteriormente. Muy bien, espero que haya quedado un poco claro este tema. Acuérdese que esto yo lo estoy haciendo por el motivo de que estamos con esta cuestión del COVID-19 y tenemos que buscar la alternativa de aprovechar el tiempo, dependiendo si usted tiene internet para ver el video o descargarlo. Bueno, con esto yo espero que hayan entendido, que haya quedado un poco claro, y para el próximo video les estaré explicando la parte de roscado en el torno, que también hay una parte teórica muy importante. Es bueno saber la parte, es decir, la parte práctica. Usted tiene que ser perfecto, pero también la parte teórica. Si no, seríamos solamente empíricos. Muy bien, con esto termino el video. Hasta pronto.